Ministerio Evangélico Iglesia La Última Trompeta, Houston, Texas. Amén y amén. Hoy sí se puede sentar, amada iglesia. Saludamos a nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales, esperando de que esta palabra pueda ser de mucha bendición para su vida. Amada iglesia, el tema de hoy se titulará Detrás de las cortinas del dolor. Detrás de las cortinas del dolor. Si nosotros pudiéramos ver atrás de cada aflicción, atrás de cada vez que usted tal vez llora, de que tal vez usted está afligido, si pudiéramos ver en realidad lo que se mueve detrás de todo ese dolor y de todo ese llanto que muchas veces nosotros tenemos, nosotros nos diéramos cuenta que en la aflicción, que en el problema, no solo tenemos que estar llorando. Muchas veces nos quejamos. Muchas veces en la prueba difícil, o usted se vuelve la persona más amargada en esta tierra, o se vuelve la persona sumisa que Dios quiere que nos volvamos. Por eso es muy importante que a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, nosotros podamos ver detrás de ese dolor. Y si nosotros podemos ver detrás de este dolor, vamos a darnos cuenta que detrás del dolor se encuentran tres cosas. La primera, una recompensa. La segunda, un propósito. Y la tercera, un fin. El dolor, la aflicción, detrás de todo eso se encuentra una recompensa, un propósito y un fin. Y Dios nos va a tratar de enseñar a través de estos versículos lo que nosotros tenemos que entender en cualquier momento difícil o malo de nuestra vida. Por eso le ruego que ponga atención en estos minutos que vamos a estar aquí en la casa de Dios, porque la palabra de Dios es la única que nos puede alentar. Es la única que nos puede levantar. Es la única que nos puede mostrar la voluntad del Padre. Es la palabra la que nosotros necesitamos en los tiempos difíciles. Es la palabra la que nos va a mantener en pie. Es la palabra la que nos va a mantener siempre guiándonos, perseverando en la misma dirección. No son las emociones, no. No son los altos, no. Lo que nos va a mantener firmes, anclados a Cristo Jesús y siempre viendo la voluntad de Dios a pesar de cualquier situación, es la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es importante en nuestra vida. Y hoy vamos a tomar estos tres versos y vamos a ver a través del Espíritu Santo qué es lo que Dios está tratando de decir. Versículo 2 de Santiago capítulo 1 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dos cosas podemos ver aquí. La Biblia dice que en ocasiones de nuestra vida y de su vida van a haber momentos en que no vamos a tener una prueba. Vamos a tener diversas pruebas. O sea que hay momentos en la vida de que viene una prueba tras otra prueba, tras otra prueba, tras otra prueba. Es cuando usted y yo sentimos de que el vaso se está llenando y se está llenando, y muchas veces sentimos ahogarnos en ese vasito de agua. La Biblia dice, van a haber momentos en su vida que van a estar pasando por diversas pruebas. Eso no es lo asombroso. Lo asombroso que dice: cuando vengan esos momentos difíciles a la vida de cada uno de ustedes, tomen esto por sumo gozo. Tomen esto con alegría. Y aquí es cuando nosotros necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Porque ¿cómo es posible que naturalmente cuando leemos este verso decimos, ¿podrá alguien reírse o decir qué alegre me siento porque estoy pasando en diversas pruebas? Qué alegre me siento de ver postrada a mi esposa en la cama. Qué alegre me siento de no tener cómo pagar la renta. La Biblia no está dando a entender esto. La Biblia nos está dando a entender que a pesar de todas las pruebas que usted y yo podamos tener en un momento, podamos tener gozo.
¿Por qué gozo? Porque detrás del dolor, detrás de la aflicción, detrás de cualquier problema, hay una recompensa. Y por ahí algunos de los que nos están viendo podrán decir: entonces la Biblia nos dice que para recibir recompensa tenemos que sufrir. No, de ninguna manera. Si alguien piensa que para recibir recompensa tenemos que sufrir, es un corazón duro que no ha conocido a Dios, que no sabe la voluntad de Dios. Seamos cristianos o no seamos cristianos, en este mundo siempre vamos a tener dificultades. Este mundo está lleno de maldad. La Biblia nos enseña que es un mundo pecaminoso, un mundo de maldad. Por lo tanto, las consecuencias del pecado traen dolor al ser humano. Así que no se trata de que seamos cristianos o no somos cristianos. Siempre el ser humano va a tener momentos difíciles en la vida. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que el Hijo de Dios, que el que ama a Dios, no solo va a sufrir, sino que Dios, en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de eso difícil que estamos pasando, nos va a recompensar. Por eso el cristiano debe tomar todo con gozo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que para nosotros hay una recompensa. La gente del mundo sufre y sufre por gusto. Nosotros sufrimos y llegamos a llorar en circunstancias difíciles, pero la Biblia aquí nos está diciendo: ustedes tendrán recompensa. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas, Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Se ha sentido muchas veces que ni siquiera quiere levantar una uña? ¿Se ha sentido muchas veces que ni siquiera puede alabar a Dios con libertad? Porque todo lo que está pasando alrededor es muy difícil. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús también dijo: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados quiere decir dichosos, felices. Jesús nos está enseñando otra clase de pensamiento que choca con la realidad humana. ¿Podrá ser feliz alguien que llora? ¿Podrá ser feliz alguien pobre en espíritu que ni siquiera tiene fuerzas para caminar él mismo? Según la Biblia dice que esa persona es bienaventurada. Jesús también dice que los que son vituperados y los que son perseguidos por causa de él también son bienaventurados. Y mire lo que dice en el versículo 12 del capítulo 5, yo se lo leo. Mateo capítulo 5 verso 12 dice así: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dice: alégrense, porque también los profetas, los grandes hombres de Dios, también la gente que se entregó a Dios, también sufrió grandemente, fueron perseguidos, fueron vituperados y muchos de ellos fueron muertos. Pero ¿saben una cosa? Dice Jesús: estos tendrán una gran recompensa, porque esperaron en su Dios, sufrían esperando una gran recompensa. Por eso nosotros tenemos que entender que en medio del dolor y en medio de la aflicción no es feliz estar en esa prueba, pero sí tenemos un gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que ese dolor Dios lo recompensará más adelante, ya sea en esta vida o en la vida venidera, que nos va a dar vida eterna a nosotros. Por eso el escritor de Hebreos dice esto: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. El escritor del libro de Hebreos le dice a los hermanos: miren, recuérdense cuando ustedes fueron iluminados por primera vez. O sea, en otras palabras, el escritor de Hebreos está diciendo: ¿se acuerdan cuando vinieron al evangelio? ¿Se acuerdan cuando alguien quitó la venda que tenían de sus ojos y ustedes empezaron a entender que el camino de Dios era el perfecto? Que el camino de Dios era el que necesitaba tu familia, que el camino de Dios era el que necesitabas tú para salir de ahí donde estabas. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice el escritor de Hebreos. Pero acuérdense también, dice,
que luego de eso vino una gran persecución a vosotros. Vinieron grandes pruebas, dice. Muchos de estos hermanos fueron entregados a leones. Muchos de estos hermanos fueron vituperados y muchos de estos hermanos fueron metidos en la cárcel injustamente. Muchos de ellos fueron despojados de todo lo que tenían. Y por eso en el versículo 34 dice así: porque tuvisteis compasión de los prisioneros y dice, y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. El escritor de Hebreos dice: ustedes con gozo aceptaron sus dolencias. Con gozo aceptaron cuando le quitaron lo que era suyo. Y ustedes ni siquiera dijeron nada, porque sabían que más le puede dar a aquel que los ha llamado que este mundo que los quiere ver de rodillas delante de una prueba o delante de una aflicción. Jesús dice: todos tendrán su gran recompensa y por eso regocíjense. El escritor de Hebreos dice: ustedes también tomaron sus aflicciones con sumo gozo. Y más adelante podemos ver que el apóstol Pablo dice del evangelio en el apóstol Pedro dice esto: Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está hablando del evangelio. Dice: vosotros habéis pasado de muerte a vida. Vosotros ahora tenéis una esperanza incorruptible. Vosotros ahora tenéis algo preciado que el mundo no puede tener, pero vosotros lo tenéis. Pero dice: pero regocijaos grandemente de esto, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que pasar aflicciones. El apóstol Pablo dice: sí, es hermoso estar en los caminos de Dios. Sí, es hermoso saber de que Dios hizo grandes cosas en un matrimonio que se iba a quebrar. Es hermoso saber de que Dios abrió aquella puerta cuando yo le clamé y me hinqué y le dije: Señor, necesito de ti, y vi la mano poderosa de Dios. Es hermoso saber de que Dios hace grandes transformaciones en nuestra vida. Sí, es hermoso, dice Pablo. Pero acuérdense que a través de todas estas cosas también van a venir temporadas difíciles en sus vidas. Y en esas temporadas difíciles también ustedes tienen que amar y confiar en su Dios, como en aquellos días que vieron la gloria reflejada en ustedes. Por eso nosotros tenemos que entender que detrás del dolor hay una recompensa. Si no podemos ver eso, detrás de ese dolor, lo único que vamos a hacer es amargarnos la vida y no vamos a entender la voluntad de Dios. Dios nos ha prometido vida eterna y un reino en el cual usted y su familia pueden entrar. Pero Dios nunca nos ha prometido de que va a ser fácil. Incluso Él dijo: solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Incluso Él dice que la lista de los que van al infierno la encabezan los cobardes. Pablo aquí está diciendo, el apóstol Pedro también está diciendo, y nuestro Señor Jesucristo también está diciendo, de que hay gran recompensa cuando usted y yo sufrimos en esta tierra, pero amamos a Dios. Santiago dice esto también en Santiago capítulo 5 versículo 10 y 11. Yo se lo leo: hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el resultado y el proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Si ustedes quieren ejemplos de personas que amaron a Dios y sufrieron, y a pesar así tuvieron grandes recompensas, entonces miren a los profetas, dice Santiago.
Mira aquellos hombres tan entregados y que muchos de ellos murieron por amar a Dios. ¿O acaso no han escuchado de la paciencia de Job? Dice Santiago. ¿Se acuerdan de Job? ¿Quién era Job? Aquel hombre que de repente en menos de 10 minutos le dan 3 noticias que pueden sepultar a un hombre. Pierde su familia, se murieron sus hijos, pierde sus posesiones, todo lo que tenía, y luego le cae una gran enfermedad en todo el cuerpo. 3 cosas difíciles en esta vida, hermano. Los momentos económicos son difíciles. Una muerte de un ser querido es algo terrible, hermano, doloroso. Y tener una enfermedad también es algo difícil. A Job le vino todo en junto. En menos de 10 minutos le llegaron esas 3 noticias. Y Santiago dice: ¿quieren un ejemplo de un hombre que tuvo paciencia a pesar de que pasó por un proceso pero terrible? Aprendan de Job, dice Santiago. Y Santiago va más allá y dice: ahora volteemos a Jesús. Cuando Él estaba en gloria y vino a este mundo y sufrió oprobio, sufrió que lo lastimaran, sufrió que lo latigaran por amor a ustedes. Estos hombres sufrieron, pero tuvieron una gran recompensa. Y eso es lo que está tratando de decir este versículo 2 de Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entendemos ahora un poquito mejor este verso. Que la Biblia nos está diciendo: a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta estar pasando por momentos difíciles, pero es que es parte de este mundo caído. Nos vayamos a China, nos vayamos a Colombia, nos vayamos a Guatemala, nos vayamos a donde vayamos, seamos pobres, seamos ricos, siempre el ser humano va a pasar momentos difíciles. Pero la Biblia nos está diciendo que en esos momentos difíciles los hijos de Dios, los que aman a Dios, tendrán una recompensa. Entonces, si podemos ver detrás del dolor y detrás de esa aflicción, vamos a ver que siempre en nuestra vida va a venir una recompensa. Pero sigamos. El versículo 3 ahora dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1 verso 3, ese sí quiero que lo lean. Son 3 versos en el cual estamos ahorita aprendiendo lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire lo que dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Detrás del dolor, detrás de la aflicción, no solo hay una recompensa, sino que también hay un propósito. Hay una recompensa y también hay un propósito. Efesios capítulo 2 versículo 8, este verso ustedes lo conocen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pablo dijo: por gracia sois salvos ustedes. Todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, no es por obras, no es porque usted fue bueno, no es porque usted abrió muchas obras de caridad, de que usted va a llegar al cielo. No, llegamos al cielo porque Dios nos dio algo especial que se llama fe. Y esa fe va puesta a Cristo Jesús. Esta fe, dice la Biblia, que es un don, es un regalo de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero esta fe, el mundo, la circunstancia, se va a encargar si es la fe que Dios ha puesto genuina en nosotros, o solo son simples emociones que nosotros como humanos tenemos cuando venimos a buscar a Dios. El mundo, la aflicción, la prueba se va a encargar de probar si la fe que nosotros decimos tener es la fe que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice estas palabras:
en Romanos capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo nos está diciendo, la fe que ustedes han recibido, la fe que es genuina, la fe que es verdadera, en la cual Cristo les ha dado a cada uno de nosotros, esta fe produce fe para ser justificados delante de Dios. Para que cuando usted y yo hagamos algo indebido, nosotros tengamos fe para venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname por esto. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Te pido perdón. Y por medio de esta fe seremos justificados y nos levantaremos y sabremos de que Dios nos ha perdonado, no porque seamos buenos, sino porque la fe que Dios ha puesto en nuestra vida nos ayuda a ser justificados. Pero el apóstol Pablo dice también, no solo serán justificados por esta fe, sino que también dice, tendrán paz para con Dios. La fe que hemos recibido, la fe genuina, nos permite estar en paz con Dios. Dios no es nuestro enemigo, Dios es nuestro amigo. Dios no hará algo para destruirnos, Dios hará algo para restaurarnos. Dios es el Padre que nos ama como usted no se imagina. Y Pablo nos está diciendo, esta fe les va a dar justificación ante Jesús. Va a hacer a que ustedes tengan paz y también que ustedes tengan entrada a esta gracia por la cual estamos firmes. Mire lo valioso que es la fe. Pero Pablo incluye en el versículo 3 y versículo 5 de Romanos capítulo 5 estas palabras. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, que la versión La Reina Valera dice prueba, pero se traduce como carácter. Y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol nos está diciendo, la fe genuina que ustedes han recibido los va a justificar, les va a dar paz para con Dios y los va a hacer que ustedes entren en gracia. Pero también esa fe, dice, les va a ayudar para que ustedes con gozo, con alegría, enfrenten todas las dificultades y los problemas que en esta vida ustedes tendrán. Y es por eso que la Biblia dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si somos cristianos, si hemos recibido esa fe genuina, esa fe tendrá que ser probada en los momentos difíciles. Así que detrás del dolor de un cristiano no solo hay llanto, no, también hay un propósito. Pablo dice estas palabras en 2 Corintios capítulo 12 verso 9 y 10, dice esto: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en dificultades, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aquí nos está contando su experiencia. Él dice en todo ese capítulo, si usted lo lee en todo el contexto, él dice:
yo tengo un aguijón dado por Dios, tengo una enfermedad, tengo algo que lastima mi cuerpo. Muchas veces he venido con Dios a decirle: Señor, quita esto de mí. Y Dios me ha dicho: bástate de mi gracia, no te lo voy a quitar, Pablo. Pero Pablo dice: yo entendí el propósito de ese aguijón que me puso Dios. Y el propósito es para que yo me mantenga humilde, dijo Pablo. Cada prueba, cada dificultad tiene un propósito. Y nuestra tarea es descubrir qué propósito Dios quiere mostrarnos en ese momento difícil que usted está pasando. Pablo dijo: yo entendí que ese aguijón era para que yo me mantuviera humilde, para que yo me mantuviera calmadito. Yo no sé si usted está pasando por dificultades. Yo no sé si usted está pasando por pruebas. Yo no sé si nuestros amigos que nos miran están llorando porque tienen a un enfermo al lado. Yo no sé. Pero la Biblia hoy nos está diciendo que la prueba y el dolor no solo es para que estemos llorando, sino es para que descubramos cuál es el propósito por lo cual nosotros hoy estamos pasando un momento difícil. No desperdicie los momentos de dificultad, porque en los momentos de dificultad hay cosas que solo ahí puede aprender. En ningún otro lado va a aprender más que en los momentos difíciles. Y si usted y yo desaprovechamos esos momentos difíciles, entonces no vamos a aprender la voluntad de Dios, no vamos a aprender el propósito de Dios en nuestra vida. Es fácil llorar, es fácil decir: pero ¿por qué? Y esto, y ahora, y aquí, y el otro, Señor, ¿qué está pasando? Eso es fácil. Lo que es difícil es tratar de canalizar mi dolor y decir: Señor, espera, ayúdame a entender el propósito de esta aflicción. Ayúdame a entender por qué yo estoy viviendo una vida errada. Ayúdame a entender por qué mi matrimonio está a punto de destruirse. Ayúdame a entender por qué vino esta enfermedad a mi vida. Ayúdame a entender, Señor, por qué estoy pasando por esto. Ayúdame a entender, Señor, por qué no puedo tener claridad. Señor, ayúdame a entender mi propósito. Eso es lo que Dios está tratando de decir en estos versículos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, sabiendo que las pruebas y las aflicciones van a hacer de que de alguna manera nosotros digamos: espérate, ya no sigo, no voy a seguir caminando de esta manera, no voy a seguir caminando por acá, no, me voy a detener, voy a pensar, voy a mirar a los cielos de donde viene mi socorro y le voy a pedir al Señor de que me ayude a descubrir cuál es mi propósito, cuál es la razón por la cual Dios ahora en este momento está dejando que esté en esta situación. Por eso les digo que la palabra de Dios es la que nos hace falta en el momento de la prueba. No son emociones, no son saltos. Es la palabra la que nos va a hacer perseverar y estar firmes. Pablo le dice a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 4: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, porque vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que habéis soportado. Pablo estaba admirado de los hermanos de tesalonicenses, porque decía: me admiro cuánta es la fe de ustedes, porque cómo han soportado tanta aflicción y tanta prueba y se han mantenido creyéndole a Dios. Hoy admiramos al que salta, hoy admiramos al que hace caer a la gente para atrás, hoy admiramos a esos hombres, pero nos olvidamos que estas cosas no nos van a sostener en el tiempo de la dificultad. Nos olvidamos que estas cosas no nos van a hacer perseverar o crecer como hombres de Dios o como cristianos responsables de poder tener un estudio de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor es de interpretación privada. Es Dios el que la interpreta, no somos nosotros, amada iglesia.
No somos nosotros que le damos la razón al contexto bíblico. No, es la propia Biblia que da la revelación a la Biblia. Por eso hoy mismo tenemos tantas doctrinas y tantas cosas por ahí, porque el mismo hombre está dando lo que él piensa. Pero hoy no estamos diciendo lo que nosotros pensamos. Hoy estamos diciendo lo que la Biblia está diciéndonos en esta mañana. Que a nadie le gusta sufrir, sí, pero es que así es el mundo. Y no importa si somos cristianos o no somos cristianos, vamos a sufrir. Pero lo que importa aquí es que si somos hijos de Dios, el dolor traerá una recompensa a nuestra vida. Que el dolor y la aflicción traerá un propósito a nosotros que somos cristianos. Esto es lo que Dios está tratando de decir hoy a nuestras vidas. Detrás de cada momento difícil hay un propósito. Y tiene que comprender usted y yo. Y aunque sea difícil, y aunque nos cueste un poco procesar la prueba, procesar lo que estamos pasando, nos tiene que arrinconar a meditar en nuestra vida y a meditar en las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Es fácil desesperarse. Es fácil decir, ya no aguanto, tiro la toalla. Esto ya es demasiado para mí. Yo no sé si usted pasa problemas en su matrimonio. Yo no sé si usted pasa problemas económicamente. Yo no sé si usted pasa problemas físicamente, de salud. Pero sea cual sea el problema, sea el suyo, sea el mío, o sea el de otra persona o de los que nos están viendo, lo que Dios hoy nos está diciendo: hey, no mires el problema, no mires la enfermedad, no mires la dificultad. Mira la recompensa que viene detrás de eso. Mira el propósito que quiero mostrarte detrás de todo eso. Y por último, en el versículo 4 dice estas palabras: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El último versículo: su obra completa, sin que os falte cosa alguna. Detrás de la aflicción, si pudiéramos ver detrás de las cortinas del dolor que estamos pasando, nos vamos a dar cuenta que no solo hay una recompensa, no solo hay un propósito, sino que también hay un fin detrás de todo eso. ¿Y cuál es el fin que Dios busca en medio de la aflicción de un cristiano? Es este que dice Efesios capítulo 5 versículo 27, dice así: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El propósito de las pruebas, de la aflicción, de las tribulaciones, es para que Dios nos haga perfectos y cabales, para que no nos falte cosa alguna. O sea que el fin de la prueba es como Dios quita las arrugas y quita las manchas de nuestra vida. Tenemos un orgullo, es una gran mancha. Pues Dios se encargará de permitir una situación y a través de esa situación quitará nuestro orgullo. No amamos a Dios con todo nuestro corazón, pues en un momento difícil Dios usará ese momento para hacernos ver que solo en Él hay salvación y que en ningún otro hay salvación. El fin del dolor, de la aflicción que un cristiano pueda pasar es para prepararlo para ese día glorioso. Por eso el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses una vez más, en el capítulo 5 versículos 23 y 24, un verso muy conocido y muy dicho por muchos predicadores: el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Este verso lo hemos visto muchas veces y hemos dicho que en la venida del Señor Dios guardará todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para la venida del Señor. Pero Dios utilizará las pruebas y las aflicciones para que nuestra alma, que es nuestro carácter, nuestras emociones, esté preparado para la venida del Señor, para que nuestro cuerpo esté preparado para la venida del Señor. ¿Se imagina un carácter que no está preparado para la venida del Señor?
en cualquier momento defrauda a su Señor. En cualquier momento blasfema en contra de Dios. En cualquier momento empieza a tener pensamientos en contra de su Dios. Hermanos, y los que nos están viendo, no importa lo que estés pasando, y no importa si te estás sumido en el dolor, nunca pienses mal de Dios. Nunca digas, ¿será que Dios no me oye? ¿Será que Dios no se da cuenta de lo que estoy pasando? No, Él está, desde el momento que empezó la prueba, ahí estaba Dios. Así como cuando usted va al hospital a dejar a un ser querido que lo van a operar, desde ese momento el ser querido se queda ahí esperando pacientemente. Así es Dios cuando nosotros estamos en una prueba. Desde el momento que nosotros entramos en la prueba, Dios está sentado, guardándonos, preocupado, diciendo, ¿cómo va a reaccionar mi hijo? ¿Se va a dar cuenta de la recompensa que tengo para él después de esta aflicción? ¿Se va a dar cuenta del propósito que quiero mostrar a su vida después de esta aflicción? ¿Se va a dar cuenta del fin que yo quiero santificar su vida por completo para que cuando yo venga él se encuentre listo, sin mancha y sin arruga, y pueda volar para conmigo? Dios está ahí en el quirófano, sentado, esperándonos. Mientras que nosotros sentimos que nos estamos muriendo, mientras que nosotros sentimos que no tiene sentido nada, Él está haciendo la operación. Él está sentado ahí esperando, como el padre espera que salga el doctor a decirle, mi hijo, su hijo ya está bien. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios está tratando de decir en estos versículos que leímos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es lo que la Biblia está tratando de decir en estos 3 versículos. No hace falta de conocer toda la Biblia. Hace falta de entender pocos versos de la Biblia para que nosotros tengamos otra dirección, otra manera, otra perspectiva de ver las cosas. Y termino con esto. No estamos acostumbrados a ver detrás de las cortinas de la aflicción o del dolor. Por eso necesitamos la palabra de Dios, para poder subir y poder ver lo que humanamente no podemos entender ni percibir. Tenemos que dejar que el Espíritu nos tome y nos muestre y nos enseñe cuál es el propósito de Dios. Detrás del dolor hay una recompensa, no lo olvide. Y aunque no nos gusta sufrir, tenemos que entender que todo el mundo sufre, pero nosotros tenemos una herencia. Detrás del dolor hay un propósito, y detrás de cada momento difícil siempre va a haber una enseñanza que tenemos que aprender. Detrás del dolor hay un fin, y el fin de cada prueba es para reflexionar y para que Dios nos prepare para la venida del Señor. La venida del Señor está muy pronto, amada iglesia. El mundo está patas arriba. No sé si oyó la noticia de un niño de 11, 12 años muere a causa de frío. Llevaba pocos días de venir de su país natal y se muere en una traila, que es una casita. ¿Cómo está la madre, hermano? ¿Podrá la madre entender eso? ¿O acaso esa madre no corre el riesgo de remeter contra el soberano Dios y decirle, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Ojalá que todos entendiéramos el propósito de Dios en nuestra vida y nos daríamos cuenta que las cosas que pasan es porque este mundo está de cabezas y necesitamos venir a Jesucristo para que Él nos dé salvación. Todos nosotros estamos expuestos a vivir momentos difíciles, y como dice el apóstol, hay momentos que va a venir una tras otra, y lo único que resta es entender que detrás de toda esa aflicción va a haber una recompensa, va a haber un propósito y va a haber un fin, en cual un día estemos con el Señor Jesucristo dándole gracias por todo lo que pasó en nuestra vida.
sea bueno o sea malo. Y es ahí cuando nosotros entendemos: gracias, Señor, por este momento difícil que estoy pasando. Porque a la final también otros están sufriendo, pero yo tengo la dicha, yo tengo la bendición de que tú estás a mi lado, de que tú estás ahí cuidando, que tú estás ahí tomando todo bajo control. Hay personas que se están muriendo solas en su desesperación, sola en su propio odio, porque cuando no se tiene a Dios empezamos a odiar a todos, porque el dolor nos ciega, hermanos. El dolor nos elimina de estar cerca de Dios. Por eso espero de que estos versos los tenga en su corazón y pueda usted meditar y le pueda decir: Señor, ayúdame a que esto quede grabado en mi corazón y yo poder sobreponerme o sobresalir de cualquier problema que estemos pasando. Yo le invito a que se ponga de pie, a que cierre sus ojos, a que usted medite un poco en el problema que usted está pasando, sea económico, sea emocional, sea espiritual, cualquier problema. Hay muchos para poder escoger muchas veces, pero que pensemos que todos esos problemas hay alguien que nos quiere ayudar y que ese alguien está al tanto de todo. Ese alguien no es el que nos quiere ver llorar. Ese alguien se llama Jehová de los ejércitos. Su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu están dispuestos a ayudarnos y a entendernos. Posiblemente no quitará la prueba. Posiblemente estará ahí por un momento, como dijo el apóstol. Pero créame que a la final la recompensa y el privilegio de poder entender la voluntad de Dios vale la pena. Y aunque salgamos de esos momentos difíciles, nosotros diremos: gracias, Señor, por pasarme por ese momento difícil. Aunque en el momento usted no lo pueda creer o ni siquiera lo pueda pensar que usted podrá decir esto, pero créame que si nosotros entendemos el propósito y el fin de Dios, nosotros con todo amor y con toda seguridad podemos decir: Señor, gracias por hacerme pasar por ahí. Aunque es difícil, aunque es doloroso, gracias, Señor, porque es la única manera de que usted preparará mi vida para que yo pueda estar con usted. Bienaventurados los que escuchan esta palabra y que Dios te bendiga.